Buenas tardes, amados hermanos. Otra vez, se va a saludar otra vez. Bienvenidos una vez más, en miércoles, ahora miércoles, para ser instruidos con el poder de su palabra, de nuestro precioso Señor. Y yo creo que no hay otro camino. El Señor nos dice de muchas maneras que apartados de Él nada podemos hacer, y que si permanecemos en su palabra seremos verdaderamente sus discípulos, verdaderamente, o sea, no nomás decir que somos, sino que si permanecemos seremos verdaderamente sus discípulos, que conoceremos la verdad y que la verdad nos hará libres, ¿verdad? Y entonces pues aquí estamos, no nos queda más que obedecer a nuestro Señor, a nuestro Maestro, y pues aquí estamos, ¿verdad? Entonces, pues bien, vamos a entrar al libro de Gálatas. Vamos a ver del 1 al 10, del versículo 1 al 10, pero no sin antes dar un pequeño repaso de los 5 minutos de la clase pasada. Le pedí a mi hija Laurita que si me apoyaba. ¿Quieres pasar? No, que estoy bien. ¿Por qué? No me da pena. ¿Te da pena? No, si nadie te mira. Bueno, ok, desde ahí, muy bien, perfecto. Buenas noches a todos. Nomás un poquito fuerte, para que escuchen acá. Bueno. ¿Sí escuchan? No es la clase que vimos, la última del libro de Santiago, se llamó Advertencia contra los opresores y fortaleza para los hermanos. Santiago 5 del 1 al 20. Que fue lo último que vimos de esa carta y de ese libro. El objetivo fue recibir con prontitud la parte que nos corresponda, según Santiago 1 del 9 al 10, y bueno, lo leímos en la clase, ¿verdad? Se dividió en 4 secciones esta clase. La primera fue las posesiones de los ricos opresores, y bueno, según como el Señor habló a mi corazón esa semana, antes de finalizar su carta, Santiago da una advertencia a los ricos opresores de este mundo en contra de su actitud y su amor por el sistema de valores de este mundo. Les advierte primeramente a estos ricos opresores que grande miseria vendrá a ellos si no se arrepienten de su idolatría por las cosas materiales. Pues las cosas se van desgastando tarde o temprano, y tarde o temprano ya no sirven para nada, ¿verdad? Ahora, con esto no se refiere a que sea malo obtener cosas, sino cuál es el peso y valor que les damos. No se trata de cuántas cosas o no tenemos, sino de dónde está nuestro corazón verdaderamente, como lo dice Mateo 6:21, ¿verdad? Que donde está nuestro tesoro, ahí estará también nuestro corazón, ¿verdad? Eso fue del versículo 1 al 3a. Y del 3b al versículo 6 vimos los haberes de los ricos opresores, que en los siguientes versículos, que son esos, se nos muestra los haberes de estos ricos opresores, ¿verdad? Que la primera es, según como lo vimos, han acumulado tesoros para los días postreros. Es decir, debido a que el contentamiento no existe en sus corazones, en los de ellos, acumulan sin control para sí mismos, pensando que esto traerá tranquilidad a sus corazones. Sin embargo, en Mateo 6:25 al 34, el Señor Jesús nos recuerda amorosamente que Él siempre proveerá a sus hijos de todas sus necesidades. Quizás muchas veces no tenemos lo que nos gustaría tener, pero hay que tener por seguro que el Señor siempre provee todo lo básico y necesario de nuestras vidas. Amén. El otro haber que también nos mencionó Santiago fue que han vivido en deleites sobre la tierra y siendo disolutos. Es decir, así como el hijo pródigo en Lucas 15 del 11 al 32, estos ricos opresores despilfarraron su dinero sin control alguno en todo lo que su carne deseaba, sin temor a las consecuencias. En el punto 3 de estos haberes puso Santiago que han engordado sus corazones como en día de matanza. Pues así como algunos animales los engordan para al final comérselos, la soberbia y altivez de espíritu de esos ricos opresores solo los terminará condenando a la muerte eterna si no se arrepienten de su mal camino.
Y el cuarto haber, en este punto, han condenado y dado muerte al justo, y él no les hace resistencia. Por último de estos 4 haberes, esos ricos opresores abusan de su posición y explotan a aquellos que están por debajo de su mando. Sin embargo, el Señor también ha dado sentencia a estas personas que usan su autoridad para hacer sufrir a otros, como lo dice Levítico 19:13. Estos si no se arrepienten, obviamente. Y como en el tercer bloque, que es del 7 al 12, por tanto, hermanos, paciencia. A partir de estos versículos, Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, da 2 mensajes a los hermanos para fortalecernos en medio de este mundo de opresión. Lo primero que Santiago nos dice es tener paciencia. Hay que recordar que el mundo está bajo el maligno, pero esto no nos debe dejar de caer, pues nuestra certeza de que Cristo vendrá pronto por su iglesia nos da la fortaleza que necesitamos para vivir en este mundo haciendo la voluntad del Padre. También se nos da 3 instrucciones para fortalecer nuestra paciencia. La 1 es no quejarnos unos contra otros para que no seamos condenados. La 2, tomar como ejemplo la aflicción y la paciencia de los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y la 3, no jurar ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Y por el último bloque, del 13 al 20, que fue por tanto, hermanos, oración. Este es el segundo mensaje y las últimas palabras para cerrar con esta carta a los hermanos. Santiago les habla de la oración. Pues nos recuerda también que la oración es muy poderosa, pues puede sacarnos de la aflicción más dolorosa, de salvar al enfermo y resolver las disputas más complicadas en que podamos encontrarnos. Sobre todo, se nos recuerda que el Señor puede utilizar nuestras oraciones y vidas para salvar de la muerte las almas perdidas y perdonar y cubrir los pecados de quien sea. Eso fue todo. Amén. Gracias, hija. Muchas gracias, muy completo, gracias. Y bueno, así fue como finalizamos esta carta de Santiago, con pues muchas instrucciones para sus hijos, ¿verdad? El Señor nos muestra y nos sigue sosteniendo en su palabra, con esta certeza de que los suyos oyen su voz y le siguen, ¿verdad? Y pues nada, entonces hoy vamos a iniciar otra carta. Esta preciosa carta es de Pablo a la zona de Galacia, a estas iglesias que estaban en esta zona de Galacia. Y pues vamos a entrar de lleno a estos primeros 10 versículos. Misma dinámica vamos a hacer. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, pues solo levante la mano y allá solamente abra el micrófono y lo vamos viendo, ¿ok? Bueno, el título de esta semana es No hay otro evangelio, así simplemente no hay otro evangelio. Gálatas 1 del 1 al 10. Tenemos un objetivo, el objetivo es reconocer, recibir y retener el único evangelio de la sola gracia de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro, es único. Y pues obviamente que estas cosas, pues este objetivo obviamente fue escrito por nuestro pastor, obviamente, en el grupo que lo coordinan y lo hacen, ¿verdad? Pero obviamente las 3 cosas son una evidencia. O sea, las 3 palabras que vienen ahí no es algo que tú puedas manipular o que tú puedas alcanzar o que tú puedas hacer. No sé si lo alcanzan a ubicar. Reconocer, recibir y retener el evangelio, pues no depende de nosotros, ¿verdad? Pero si estás haciendo estas cosas, estás manifestando que verdaderamente el Señor ha puesto su espíritu en ti y está trabajando contigo para hacer estas cosas, ¿verdad?
porque para reconocerlo, pues al hombre natural es imposible, ¿no? Yo no sé si ustedes recuerdan cuando al principio, cuando no conocían al Señor y que leían la Biblia, pues ¿qué entendían? Pues nada, ¿verdad? Entonces, reconocer no podemos reconocer, recibir pues simplemente es algo que el Señor nos da y que nos da la capacidad de poder recibirle, y retenerlo pues es como quien quiera, alguien que quiera retener su salvación, pues es que esa la retiene el Señor. El Señor es el que nos va a guardar, el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Él lo va a hacer en nosotros, ¿verdad? Y Él nos va a sostener, Él nos va a presentar. Pedro comenta que nos presentará limpios y sin mancha delante de Él, ¿verdad? Entonces, esto es así. Pero bueno, al único evangelio de la sola gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro objetivo de esta semana, ir reconociendo estas cosas, estas verdades que si están ocurriendo en nuestra vida, pues nos debe de dar gozo. Y no solo nos debe dar gozo, sino debemos de estar agradecidos con el Señor desde ahora hasta la eternidad, porque eso es algo que pues no podemos ni ver para poder ir a Él y ni querer alcanzar, porque pues no lo conoces, no lo puedes ver. Él se te ha revelado, Él se nos ha revelado y Él nos ha llamado, ¿verdad? Y entonces pues Él va a hacer todas estas cosas. Pero bueno, ahí está el objetivo que tenemos. Y vamos a ver. A ver si puedo ponerlo en un lugar. No. Bueno. No sé por qué. Pero pues ahí vamos. Muy bien. Versículo a memorizar va a ser el 8, 1:8 para variar. En Santiago también en el primer capítulo fue el 1:8. Hoy va a ser también el 1:8, aunque ahora cita distinto. Cita así Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, ¿verdad? Este es el primer versículo a memorizar, y pues ahorita vamos a llegar a él ya para estudiarlo y escudriñarlo. Muy bien. Ok. Como es costumbre, leo el primer versículo y los demás ahí me van ayudando con los demás, y pues vamos a iniciar. Dice Gálatas 1:1. Verdaderamente escudriñando la escritura, te das cuenta que hay demasiada información. Simplemente en un versículo hay tanta información que yo creo que nos daría para una clase, o sea, de una semana, no solamente el versículo 1, pero bueno, este es así. Dice Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Wow, pues ese es Pablo. Me gustaría recordar un poco de cómo es esto que escribe. Entre paréntesis dice Pablo apóstol, o sea, se hace llamar apóstol porque él sabe que fue enviado por el Señor Jesús, ¿verdad? Por nuestro Señor Jesucristo, y lo sabe muy bien porque Pablo no caminó con él, pero a Pablo se le apareció siendo Saulo, de camino a Damasco, se le apareció Jesucristo. Ahora, a mí sí me gustaría recordar esta historia porque creo que a lo mejor ya lo hemos medio platicado en alguna ocasión, pero todos conocemos la historia de Hechos 9, en donde Pablo dice que, más bien el escritor de Hechos dice que
Pablo iba por el camino a Damasco y dice la escritura que todavía respiraba odio a donde iba. Él pedía cartas a los sacerdotes del templo, ¿verdad? Para capturar y maltratar y traerlos presos a todo aquel que hablara en el nombre de Jesús. Y sabían que pues podían ser hasta muertos, hasta ser castigados, hasta matarlos, ¿verdad? Entonces él los oprimía, Pablo los oprimía en su ferviente servicio a Dios, y lo entrecomillo porque él creía que le estaba sirviendo a Dios, a Jehová, a Yahweh, a Elohim, como le quieras llamar, o sea, al creador del cielo y de la tierra, al todopoderoso. Él estaba fervientemente creyendo que él estaba haciendo lo correcto, ¿sí? Y era celoso de la escritura, celoso de todo lo que le habían enseñado. Entonces él iba con esa mentalidad. Y cuando va de camino a Damasco y le habla al Señor, le aparece en un resplandor y cae a tierra, él sabe perfectamente bien que es alguien divino, y sobre todo cuando escucha la voz. O sea, él sabe que es algo divino, y cuando escucha la voz y le dice: ¿por qué me persigues, Saulo? Él le dice: ¿quién eres? ¿Quién eres? Entonces, él nunca esperaba la respuesta que le dieron. Él esperaba que le dijera: yo soy Yahweh, yo soy tu Dios, Yahweh. Pero le dijo: yo soy Jesús, al que tú persigues. Ese soy yo. ¡Wow! Entonces, él ahí completamente, topa en pared. Él topa en pared porque él cree que está haciendo lo correcto, y de pronto se ve que está verdaderamente o sinceramente equivocado con lo que hace. Y entonces pasa todas estas cosas. Pero yo sí quiero recalcar este momento, lo quería recalcar porque por eso él tiene esta certeza. No de hombres, o sea, yo no soy Pablo el apóstol de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, el que lo resucitó de los muertos. O sea, él tuvo la certeza de qué había ocurrido, porque Jesús, de boca de Jesús lo escuchó. Y esto cambió totalmente su vida, por supuesto. Entonces sí quería dejar claro. Inclusive voy a saltarme tantitito y voy a leer el versículo 12 porque yo los tengo en mi Biblia enlazados, el 1 y el 12. Dice: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. O sea, si Jesús no se le hubiese manifestado, no se le hubiese presentado a Saulo, Saulo jamás lo hubiera visto. Jamás. Si el Señor no se le presenta y le dice: yo soy Jesús, ¿a quién tú persigues? Órale. Entonces, y lo mismo pasa con nosotros, no más que de maneras diferentes, ¿verdad? O sea, no a todos nos rodea una luz y nos habla. Pero el Señor se nos presenta y nos dice: yo soy Jesús, ¿para dónde vas tú? ¿Quieres seguirme? ¿O quieres seguir tu vida? ¿O prefieres desechar tu vida y seguirme? Entonces, eso a todos nos pasa, pero a él le pasó esto y lo vuelve a declarar en el 12, que pues yo creo la semana que entra lo veremos, ¿verdad? Pero dice: pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Lo tiene muy claro. Él tiene muy claro a quién sirve y de quién se ha hecho esclavo. Lo dejó súper clarísimo en Romanos, y en todas las cartas siempre ha dicho que él le sirve a su Señor, ¿verdad? Y bueno, ese es Pablo, ese es nuestro amado hermano Pablo, quien escribió todas estas cartas a las iglesias, ¿verdad? Y en este caso a las de Galacia.
¿Por quién fue constituido Pablo como apóstol? Para empezar con las preguntitas de la hojita. Por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Que lo resucitó de los muertos. Amén. Así es. Por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y vaya, no hemos tocado el tema de la resurrección, ¿verdad? Es otro tema, es el poder. La resurrección de Jesucristo es el poder, es nuestra esperanza, porque por eso vivimos con esperanza, porque si Cristo no resucitó, pues comamos y bebamos, ¿verdad? Porque mañana moriremos, pero como si resucitó, mañana estaremos con Él. Entonces es nuestra esperanza y es el poder. Cuando nuestro Señor resucita de entre los muertos, es cuando verdaderamente Dios lo presenta al mundo como el Mesías, ¿verdad? Como el elegido, como no hay otro, Él es, ¿verdad? Porque muchos, crean, en esa época muchos habían ido a hablar y a decir y tenían ciertos poderes y la gente se confundía y había unos que seguían a uno y otros seguían a otro y así había muchos en esa época. Entonces pensaron que Jesús era otro de ellos, simple y sencillamente. Es uno más de los que se dicen ser los elegidos, ¿sí? Y cualquiera puede decir, si no crees en mi obra, pues vas a morir en tus pecados, ¿verdad? Y por eso manifestó cuando levantó al paralítico, ¿verdad? O sea, le perdonó primero sus pecados y todo blasfema, como que, bueno, ¿qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados o levántate y anda, ¿verdad? Y pues para que ustedes vean que sí, le dijo al paralítico, levántate y anda. Y esta misma manifestación es para todos, no nomás los que estaban en esa casa, sino esta misma manifestación que estoy mostrando ahorita es para todos, de que, pues bueno, hacía milagros y todas las cosas, pero pues muchos vinieron a decir, sí, pero ¿quién resucitó de entre los muertos? Nadie, sino solo Él. Entonces, en esa manifestación es donde el Señor lo presenta a Él. No hay otro. No hay ningún otro, Él es. Muy bien, versículo 2. ¿Me ayudas, amor? Fuerte y claro con el 2. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Amén. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Está diciendo que Él, y nada más que hace este paréntesis de saber que no de hombre, sino por medio del Señor Jesucristo, y todos los hermanos que están con Él, a las iglesias de Galacia. A ellos les está escribiendo esta carta y pues les está saludando. De hecho, el versículo que sigue va a ser ya la salutación directa. ¿A quién dirige Pablo junto con todos los hermanos que estaban con él esta carta? A las iglesias de Galacia. A las iglesias de Galacia, así es. A las iglesias de Galacia. A todos los hermanos, a los que estaban creyendo en Cristo, que estaban en esas iglesias en Galacia. ¿Okay? Muy bien. Ok. Siguiente versículo 3. Laura, ¿me ayudas con el 3? Sí, dice, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Así es, y aquí está la salutación directa, ¿no? Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál es el resultado de tener una relación con Dios Padre y con nuestro Señor Jesucristo? Presenta así la pregunta porque pues es obvio que eso es lo que se tiene, ¿verdad? Gracia y paz, ¿verdad? Gracia y paz. Y paz. Amén.
Así que, y qué interesante, siempre la escritura siempre tiene mucho que ver todo, a veces puntos, a veces comas, a veces acomodos de palabras como en este caso, gracia y paz. Y siempre verás en la escritura es primero la gracia y después la paz, o a veces dice gracia, misericordia y paz, o sea, en ese orden, porque no puedes tener paz sin la gracia de Dios. Y no puedes tener paz sin la misericordia de Dios. O sea, primero es gracia, la gracia que derrama el Señor en ti, la misericordia que tiene en otros casos. Aquí no la pronuncia, en otros casos sí la pronuncia. Pero y luego después es que tienes paz. O sea, ¿ok? No se puede tener paz si no hay gracia, si no hay misericordia. Y la misericordia se aplica haciéndote justo por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Y todo está pues bien atado. ¿Ya respondimos? ¿Sí? ¿Otra? ¿Sí? Ok. Se me va de repente. Ay, perdonen. Ok, versículos 4 y 5. Ay, ¿me ayuda con eso? Sí, claro que sí. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Así es. Así que, y luego aquí da una pequeña explicación, obviamente que está hablando del Señor Jesucristo, ¿verdad? De Dios Padre y del Señor Jesucristo, y lo dice, el cual se dio a sí mismo, se está hablando de Jesús, que el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, dice, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. O sea, como que en la simple salutación deja bien amarrado cómo es que funciona la esfera o el entorno de la salvación, ¿verdad? Lo deja muy claro. Él se dio a sí mismo, o sea, nadie le quitó su vida, Él la puso porque dice en su palabra que tiene poder para ponerla y para volverla a tomar, ¿verdad? Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor, ese es nuestro Salvador, ¿verdad? Dice que asimismo dice por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, ¿verdad? O sea, de este mundo que va en contra de todos sus preceptos y de sus mandamientos y que va en contra, simple y sencillamente no puede ir a la par. De hecho, tú cuando comienzas con tu boca a proclamar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te vas a empezar a topar con situaciones diversas, y más cuando quieres empezar a obedecerlo. Vas a empezar a ir en contra del sistema de valores de este mundo, y por consecuente vas a sufrir por causa del nombre. Pero eso es ser bienaventurado según la Escritura, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Se dio a sí mismo por nuestros pecados. Se dio a sí mismo. Se dio a sí mismo por nuestros pecados. Así es. Se dio a sí mismo por nuestros pecados. Y bueno, esto lo dice Gálatas, pero vaya, lo dice Pablo en la carta hacia Gálatas, a los Gálatas. Pero ya Isaías ya lo había profetizado, lo recuerdan, Isaías 53, que habla de que por sus llagas fuimos nosotros curados, y nuestros pecados fueron a causa de así es, todas estas cosas. Entonces, pues todo esto ya estaba profetizado, ¿verdad? Y luego dice la segunda pregunta, ¿y para qué? Perdón, sí, ¿para qué? Para librarnos del presente siglo malo. Para librarnos del presente siglo malo. Aunque parezca que no, nos va a librar. Y digo aunque parezca que no, porque
cuando comienzas a andar en el camino del Señor y seguir a Jesucristo, seguir sus pasos, te vas a empezar a topar con situaciones, como ya lo comentábamos, por ir en contra de este mundo, ¿no? Y lo vas a decir, bueno, es que el haber creído en Jesús y el seguirlo me ha traído más problemas. Antes no tenía tantos problemas como ahora porque, pues por seguirlo, la gente se me echa encima. Bueno, pero Él te va a librar de este siglo malo. O sea, acuérdense que el galardón no está aquí en la tierra. O sea, el fin, hablo del fin, y el galardón, o sea, el premio que nosotros vamos a recibir está en los cielos. O sea, no está aquí en la tierra. Y el galardón está allá, o sea, no está aquí. No esperemos que aquí nos premie nadie, ni vamos a ir tratando de convencer a alguien para caerle bien o para que no se sienta mal con lo que digo. Simple y sencillamente a nosotros se nos da mostrar la palabra tal y como es, y el Señor va a hablar con cada uno de nosotros según sea, ¿verdad? Le parezca o no le parezca a alguien, o sea conveniente o no para tal o cual persona, mientras se hable la verdad conforme a la Escritura. Eso es a lo que hemos sido llamados. El Señor va a trabajar con cada uno de aquellos que escuchan la palabra de Dios. Unos van a endurecer su corazón, otros van a crujir los dientes, otros van a rendirse al señorío de Cristo con solo escucharlo, porque pues así, para eso está hecha la palabra, ¿verdad? Muy bien. ¿Conforme a qué? Dice la tercera preguntita. Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Así es. No es conforme a la voluntad del hombre, ¿verdad? Es conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. De nuestro Dios y Padre. Es conforme a su soberana voluntad. No a la mía ni a la de ninguno más. Y la última preguntita dice ahí, por tanto, que sea a Él la gloria La gloria por los siglos de los siglos. La gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nada más. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, no hay otra razón. O sea, toda gloria y toda honra es para Él, ¿verdad? No para nadie más. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda o comentario hasta aquí. Muy bien, si no, continuamos. Versículo 6. Gerson, ¿me ayudas con el 6, por favor? Sí, claro. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Amén, gracias. Y aquí empieza, ¿no? Acaba de terminar la salutación en el versículo 5 y comienza directo y confrontando a los hermanos. No le está diciendo, hola hermanitos, pues ya saben que los amo, no se vayan a enojar porque los que les voy a comentar, ¿verdad? No es mi intención, decir no. O sea, la palabra de Dios es confrontadora. El Señor, es preferible que te hiera con la verdad a matarte con una mentira y mandarte al infierno. O sea, así de simple. Es preferible que conozcas la verdad, que sepas, que estés persuadido, que estés enterado, que estés vestido de la verdad. Y ya tú con el Señor, pues obviamente ya tendrás tu arreglo, ¿verdad? Pero eso es cada uno individual. Pero aquí les empieza a decir, estoy maravillado. Y esto maravillado no es de que, wow, me maravillo. No está hablando de eso. Nosotros conocemos como que esa palabra muy así, de que algo maravilloso es algo muy hermoso. Pero la connotación no es esa, tiene otras raíces, ¿verdad?
de sorprendido, estoy anonadado, estoy sorprendido, sí, bueno, en otra versión dice horrorizado, ¿verdad? En otra versión, dice eso. Entonces a eso es a lo que se refiere, ¿no? De que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Jesucristo. O sea, tan pronto te apartaste un poquito y para seguir ahora un evangelio diferente, algo alguien que te viene y que te cuenta algo, y como te gusta lo que te cuentan, pues prefieres creer lo que te gusta, y lo que se te hace más complicado y más, pues le sacas como que la vuelta, y pues lamentablemente te están diluyendo la palabra, te están endulzando el té, por así decirlo, pero pues con una palmadita te están llevando al infierno, es todo. O sea, no, mira, no te preocupes, esto está padre, esto depende de ti, esto así es, bueno, pues eso me gusta oír, ¿verdad? Que yo tenga el control, o diversas cosas, hay muchas cosas, pero aquí la situación es esa, ¿verdad? O sea, es no estar recibiendo la palabra tal y como es, sino que viene alguien con otro evangelio diferente y tú dices, bueno, pues me gusta más, ¿verdad? Ese es el punto. ¿De qué estaba maravillado, horrorizado Pablo? De que tan pronto se habían alejado De que tan pronto se habían alejado de lo que los amó por la gracia Así es. de Cristo para seguir De qué tan pronto se habían alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y es que hablar de la gracia de nuestro Señor Jesucristo es algo tan sencillo y a la vez tan complicado, ¿sí? O sea, tan sencillo porque es por gracia, o sea, no tienes que hacer nada, o sea, eso es gracia del Señor. Cuando tú respondas al Señor para venir con Él es porque pues Él ya te llamó, obviamente. Él ya se manifestó, Él se dio a conocer contigo, Él se presentó delante de ti, ¿verdad? Y tan difícil de entender de que, bueno, pero pues ¿a poco nomás porque digo que creo? Bueno, pues es que hay veces que en la Escritura te topas con versículos que dicen, el que confiesa con su boca que Jesús será salvo, ¿no? O sea, que Jesús es el Señor, será salvo. Y eso creo está en Romanos, ¿verdad? Entonces, pero te pones a ver el contexto de ese versículo y observas que en aquel tiempo no es como ahorita, ¿verdad? O sea, no es como ahorita que cualquiera puede decir, no, yo creo en Jesucristo, eso es sin problema, yo creo en Jesucristo. No, en aquel tiempo decir eso con tu boca era que cualquiera que te escuchara te acusaba y te llevaban preso y te mataban no solo a ti sino a tu familia. Si no si no decías, bueno, no es cierto, me equivoqué, o sea, si no desmentías eso, te mataban. Y entonces los que mataban eran los que verdaderamente habían creído en Él, daban su vida y veían a morir a sus familiares, a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, en ese tiempo por causa del nombre, por causa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues es bien diferente ahí sí decir el que proclame con su boca que Jesús es su Señor, por supuesto, ¿verdad? Ahorita en este tiempo has de decir que bueno, pues cualquiera puede decir, pero no habla de solo decir, sino de verdaderamente mostrar que das tu vida por el Señor, ¿verdad? Que pones tu vida por Él, porque Él así no lo ha manifestado. Adelante, Laurita. Me acordaste del Proverbio 27:6 que dice, fieles son las heridas del que ama más, pero importunos los besos del que aborrece. Amén. Dilo más fuerte. Proverbios 27:6, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Así es, o sea, fieles son las heridas del que ama, o sea,
El que te ama te va a herir, o sea, porque te ama. Es como cuando un papá le da un pavo a su hijo, ¿verdad? Para que no haga tal o cual cosa que le puede perjudicar a él, ¿verdad? Pero le da un pavo y dice, pero fieles son las heridas del que te ama. Pero inoportunos los besos del que te aborrece, o sea, el que te está mandando al infierno y con mucho beso y con mucho apapacho y con mucho jiji, jaja, mi hermanito, pues cómo te lo explico, ¿verdad? O sea, y entonces así es, vamos a padecer por causa de su justicia, ¿verdad? Ya contestamos la preguntita, ¿verdad? Siguiente, versículo 7, hermanita, ¿me ayuda con él? Sí, claro. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Amén. Así es, y lo aclara Pablo, dice, no es que haya otro evangelio, solamente hay uno, ¿verdad? Pero hay algunos que perturban, o sea, los perturban y quieren pervertir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y empiezan a decir otras cosas. ¿De qué se hablaba? Prácticamente lo que se estaba atacando en este momento era los de los judaizantes, ¿verdad? Los que creían en Cristo, que eran judíos y decían, bueno, ya creíste en Cristo, sí, por gracia, ok, pero ahora tienes que circuncidarte, y ahora tienes que guardar la ley, y ahora tienes que guardar el sábado, y ahora tienes que, o sea, y entonces, espérame, o sea, o es por gracia o es por obra, se habla de esas obras, ¿verdad? Y luego después entran otras cosas que ya es un tema más, pero es que Santiago, pues venimos de Santiago, ¿verdad? Y es que muéstrame tu fe sin obra, pues ya, bendito sea el Señor que ya pasamos por Santiago, y ya observamos que esas obras es la manifestación de que el Espíritu está en ti, ¿verdad? Y vas a mostrar con obras que el Espíritu lo tienes, ¿verdad? Pero no es guardar el sábado, no son estas cosas que hablan, ¿verdad? Y por eso es que se manifestaban esto Pablo a los Gálatas diciéndoles estas cosas. ¿Qué causan entre los que quieren pervertir el evangelio? Perturbación. Porque causan Perturbación. en otros, Perturbación. así es. ¿Qué causa en otros los que quieren pervertir el evangelio? Perturbación. Así es, o sea, los perturban, los confunden y empiezan a ver, y el que está débil en la palabra pues se puede desviar, o sea, sí acarrea un problema, o sea, verdaderamente, cuando alguien está pues inmaduro en la palabra, ¿verdad? Y no digo esto inmaduro ofensivamente, sino que hay personas que acaban de nacer en el espíritu y pues no estás maduro en la palabra, y eso viene alguien y te dice algo, te puede mover el tapete, ¿verdad? O sea, te puede perturbar, a eso se refiere. No sé si alguien tenga alguna pregunta, duda o comentario hasta aquí. ¿Todo bien? Muy bien. Ok, continuamos. Versículo 8 y 9. ¿Me ayudas, Fabricio, con el 8 y el 9, por favor? Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Cuanto antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Cuál es la consigna para alguien que predica el evangelio del cielo? Hasta ahí está bien, ahorita leemos la pregunta. Muchas gracias, Fabricio. Así es, así que bueno, pues el 8 es el versículo a memorizar que ya leímos al principio, pero ahorita lo vamos a escudriñar un poco más. Dice que, y entonces Pablo dice esto. Entonces Pablo les dice a los hermanos de Galacia, de las iglesias de Galacia, dice, más si aún nosotros, o sea, si yo, que les enseñé el evangelio de verdad, pero si yo llego con otro evangelio, yo o alguien de los que anduvimos, ¿verdad? De los que estuvimos por allá, les muestra otro evangelio y lo dice, pero o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os he anunciado, sea anatema, sea desechado, sea apartado, o sea, no le hagan caso, ¿verdad? Pero me maravilla cómo Pablo se presenta vulnerable a poder ser, no hay la palabra, no desobediente, sino
rebelde, digamos, al verdadero evangelio. Porque no depende de él, porque no depende de él. El lunes que estábamos en el estudio, el pastor hizo un comentario, dijo, y pues muy pertinente, pienso yo, porque dijo, o sea, aún si yo, o sea, pues estamos viendo la palabra de Dios, ¿verdad? Pero si Pablo dijo aún él, pues si aún yo, de la misma manera, si yo empiezo a decirles otro evangelio, pues cámbiense de iglesia antes que cualquier otra cosa pase, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, dice él, obviamente no está en mí, pero yo soy una persona terrenal y no sé, puedo darme un golpe en la cabeza o puede pasar cualquier otra cosa y empezar a enseñar cosas diferentes y ustedes sigan a Cristo, no sigan a los hombres, sino sigan la palabra del Señor, ¿verdad? El evangelio de verdad, ¿verdad? No otro evangelio. Entonces, y esto es así, o sea, si algún otro, si cualquiera que sea, te muestra un evangelio diferente, pues simplemente deséchalo, eso no viene del Señor, ¿verdad? Pero dice, como antes hemos dicho, lo vuelve a repetir, o sea, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, o sea, lo deja bien sellado, y dice, si aún yo vengo, o un ángel del cielo, o sea, y fíjense que está escrito esto desde hace pues, muchos años, la palabra del Señor, y por ahí en algunas sectas o religiones que se hacen llamar, hubo una circunstancia así, que alguien dijo que un ángel del cielo vino y le dijo otro evangelio, y así lo muestran al mundo, y así mucha gente se ha ido con esa circunstancia, con esa situación. Así es que por algo estaba escrito, ¿verdad? Porque el Señor pues obviamente sabía que estas cosas iban a pasar, ¿verdad? Muy bien. Dice ahí la siguiente preguntita, ¿cuál es la consigna para alguien que predica un evangelio diferente, sea hombre o ángel o apóstol? Sea anatema. Esa es la consigna. Deséchalo, no lo tomes en cuenta, tíralo por la borda, o sea. Muy bien, ¿alguna pregunta, duda o comentario? Muy bien. Versículo 10. Laurita, hermanita, ¿me puede ayudar con el 10? Claro que sí. Gracias. Dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. ¿Quiere que lea la pregunta también? No, está muy bien así, solamente el versículo. Gracias, Laura. Wow, y qué increíble, ¿no? O sea, nos dice Pablo, dice, pues, si busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o sea, hace una pregunta, ¿verdad? O sea, ¿ustedes qué creen que para quién voy a si soy apóstol de Jesucristo, ¿verdad? O sea, ¿busco el favor de los hombres o el de Dios? Pues obviamente que el de Dios. Dice, ¿o trato de agradar a los hombres? Pregunta. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Él no se olvida de dónde lo sacó el Señor, ¿verdad? O sea, no se olvida de dónde lo sacó el Señor y de la manera en la que de alguna manera favorecía al pensamiento de los hombres y no al de Dios, ¿verdad? Pero ahora ya no, dice, ahora sirvo a mi Señor y ya no a los hombres. Así que si al hombre no le parece la palabra de Dios, pues ese ya va a ser problema de él con Dios, no conmigo, ¿verdad? Pues yo nomás, como luego dije algún día, ¿verdad? Yo nomás lo estoy leyendo, o sea que tú dices que esto, no, yo no dije eso, yo nomás lo estoy leyendo. Ya si tú lo quieres creer, si no lo quieres creer, si te parece ofensivo, ya esa situación es tuya con el Señor, ¿verdad? Ya esa es otra historia. Pero bueno. Dice la última preguntita por ahí. ¿Qué manifiesta cualquier persona que busque agradar a los hombres, diluyendo, adulterando o mezclando el evangelio?
No es siervo de Dios. No es un verdadero siervo de Dios. Así es. No es un verdadero siervo de Dios o de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. Así es. ¿Por qué? Porque vas a preferir hacerle cosquillitas al hombre para que no se le haga pues muy ofensivo lo que vas a presentar, o que no, bueno, es que no importa, o sea, no. El Señor siempre habla tajante, y la palabra del Señor es como martillo que quebranta la piedra y como fuego que consume, ¿verdad? O sea, así es. Y el Señor a los suyos les da oídos y les muestra el camino para seguirlo, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario?